Antes de que empiece esta historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu like, porque lo que vas a escuchar no es una simple leyenda, sino un expediente prohibido que durante décadas intentaron borrar de los archivos del Estado. Si te atreves a seguir, recuerda esto: en México hay lugares donde la oscuridad no solo existe, sino que espera. Y uno de ellos es San Mateo de los Vientos, la aldea que perdió a todos sus hijos en una sola noche. Todo comenzó con un viento extraño que llegó desde las montañas. Un viento caliente que no debería existir en enero y que los ancianos llamaban el aliento del otro lado. San Mateo era un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas, escondido entre barrancas profundas y caminos de tierra que solo los locales podían recorrer sin perderse. Allí la vida se movía despacio, con gallos que cantaban antes del amanecer, mujeres que hacían tortillas en comales de hierro y niños que jugaban en la plaza como si el mundo entero no fuera más grande que esas calles polvorientas. Pero la noche del 12 de enero de 1981 marcó el comienzo del fin. Nadie lo sabía todavía, pero ese sería el último día en que las risas infantiles sonarían en el pueblo. Esa tarde el viento empezó a silbar entre las puertas, colándose debajo de las rendijas como si buscara algo. Los perros, que siempre dormían a la sombra de los mezquites, se levantaron inquietos, mostrando los dientes a la nada. En la iglesia, el padre Anselmo interrumpió sus oraciones al escuchar un eco extraño, una especie de murmullo que parecía venir del campanario aunque no había nadie allí arriba. A las 9 de la noche, cuando las familias ya estaban encerradas en sus casas, las madres empezaron a notar que los niños estaban más inquietos que de costumbre. Algunos dijeron que escuchaban sus nombres desde afuera, otros aseguraron que alguien los llamaba desde detrás de las ventanas. Los padres pensaron que era imaginación, un susto pasajero provocado por el viento que no dejaba de soplar. Nadie imaginó que aquello era una advertencia. Y así llegó la hora maldita, las 3:08 de la madrugada. A esa hora exacta, todos los relojes del pueblo se detuvieron. Nadie recuerda haber escuchado un ruido. Nadie oyó puertas romperse, ni pasos, ni gritos. Lo único que todos recuerdan fue el silencio. Un silencio tan puro que parecía absorberlo todo, como si el mundo contuviera el aliento. Al amanecer, cuando el gallo del señor Hilario no cantó, su esposa salió al patio para ver qué pasaba. Fue entonces cuando vio algo que jamás podría explicar: las puertas de todas las casas estaban abiertas al mismo tiempo. Una por una. Como si alguien hubiera recorrido el pueblo empujando cada puerta con una suavidad casi respetuosa. La primera en gritar fue doña Mercedes, la madre de los gemelos Pablo y Mateo. Su cama estaba extendida, las sábanas tiradas a un lado. En el piso había huellitas de polvo, pero no salían hacia la puerta, se detenían en un punto, como si los niños se hubieran quedado de pie esperando algo. En la casa de al lado, la de la familia Ramírez, encontraron un plato de frijoles servido, todavía tibio. La cuchara estaba en el suelo, como si la niña la hubiera soltado de golpe. El niño mayor, Julián, había dejado a medias un dibujo en el que aparecía un árbol enorme con un agujero negro en el tronco. Lo más inquietante era que el dibujo no estaba sobre la mesa donde él solía pintar, sino frente a la puerta, como si hubiera querido llevarlo consigo antes de desaparecer. En cuestión de minutos el pueblo entero estaba afuera, corriendo de casa en casa. Lo que descubrieron heló la sangre de todos, no faltaba ni un solo objeto de valor. No había señales de robo ni de violencia. Solo faltaban los niños. 23, exactamente. Ninguno mayor de 12 años. Ninguno había dejado un rastro que explicara hacia dónde se habían ido. Cuando alguien propuso buscar huellas en el camino hacia el cerro, encontraron algo aún más perturbador. En vez de pasos desordenados, lo que había en la tierra era un patrón circular, una especie de espiral que no parecía hecha por pies humanos. Era como si los niños hubieran caminado dando vueltas hasta desaparecer en el centro del círculo. El padre Anselmo intentó tranquilizar a todos, diciendo que quizá los niños se habían escapado juntos, pero nadie le creyó.
No había razón para que todos los niños del pueblo se levantaran exactamente a la misma hora y salieran sin hacer ruido. Y entonces apareció la única testigo, doña Aurelia, la mujer más anciana del pueblo, que vivía al borde de la barranca. Apenas podía caminar, pero esa mañana había llegado hasta la plaza murmurando una frase una y otra vez, los llamaban por sus nombres, pero no había nadie allí. Los adultos intentaron que explicara qué había visto, pero ella solo repetía lo mismo, temblando como si algo la hubiera visto a ella, no al revés. El viento volvió a soplar a las 10 de la mañana, y esta vez trajo un olor a tierra húmeda. Algunos pensaron que era simplemente el clima cambiando, pero otros, especialmente los abuelos, sabían la verdad: en la sierra ese olor solo aparece cuando algo ha sido removido bajo tierra. Y no hablaban de raíces ni de piedras. Hablaban de algo más profundo. De algo que nunca debería haber salido. Mientras el sol subía, iluminando un pueblo sin risas y sin voces, todos entendieron que aquello no era un secuestro, ni una fuga, ni un accidente. Aquella noche, algo había caminado entre las casas. Algo que sabía los nombres de sus hijos. Algo que los había llamado uno por uno. Y ellos habían obedecido. El segundo día después de la desaparición amaneció con un silencio tan espeso que parecía que el aire tenía peso, como si el pueblo entero estuviera atrapado dentro de una campana de vidrio. Nadie trabajó, nadie cocinó, nadie habló en voz alta. Las madres se sentaban frente a las casas con los brazos cruzados sobre el pecho, moviéndose apenas, mirando la calle como si en cualquier momento sus hijos fueran a aparecer doblando la esquina. Pero las horas pasaban y lo único que llegaba a la aldea era el viento, ese viento caliente que no tenía sentido en pleno invierno y que seguía trayendo consigo ese olor a tierra removida. Al mediodía, un grupo de hombres decidió organizar una búsqueda hacia el cerro, siguiendo el rastro de la espiral grabada en el suelo. No era un rastro normal, lo decían todos. Parecía dibujado desde arriba, como si una fuerza invisible hubiera obligado a los niños a caminar en círculo hasta desaparecer en un punto exacto que ya no estaba marcado por pisadas, sino por un vacío perfecto, una hendidura mínima donde ni siquiera crecían las hormigas. Caminaron varias horas bajo un sol que parecía observarlos con desconfianza, mientras el padre Anselmo rezaba en voz baja, como si temiera que su propia voz pudiera despertar algo oculto. Cuando llegaron al primer mirador de la barranca, encontraron algo que ninguno de ellos pudo explicar: había huellas pequeñas, demasiado pequeñas para ser de los niños del pueblo, que descendían por la roca vertical como si alguien, o algo, hubiera caminado hacia abajo, hacia un lugar donde ningún ser humano podía sostenerse. Las huellas no eran de humanos. No eran de animales. Eran alargadas, delgadas, casi como dedos. Al verlas, don Carmelo, el hombre más fuerte del pueblo pero también el más supersticioso, retrocedió varios pasos y empezó a santiguarse compulsivamente mientras murmuraba que aquello no pertenecía a este mundo. Sin embargo, lo que verdaderamente los obligó a regresar fue el sonido. Un murmullo. Muy bajo. Muy profundo. Venía desde la barranca, desde las tripas de la tierra. Era como si cientos de voces intentaran hablar al mismo tiempo desde muy lejos, pero en un idioma sin palabras. Lo peor fue que no sonaba como un lamento. Sonaba como un llamado. Y los hombres supieron de inmediato que ese sonido no estaba dirigido a ellos. El padre Anselmo cayó de rodillas al escucharlo, y cuando se puso de pie, sus manos temblaban como hojas. Dijo que debían marcharse inmediatamente, que aquello no podía ser enfrentado con machetes ni con escopetas. Cuando regresaron al pueblo y contaron lo que habían encontrado, muchos pensaron que habían perdido la razón. Pero ese mismo día ocurrió algo que eliminó toda duda. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de un rojo extraño que parecía más sangre que luz, una sombra pasó por la calle principal. No era una persona. No caminaba como una persona. Era alta, demasiado alta, con piernas largas como ramas secas y un torso que parecía doblarse hacia adelante como si no soportara su propio peso. Pero lo peor, lo verdaderamente insoportable, era la forma en que se movía: no caminaba.
sino que avanzaba como si deslizara los pies sin tocar la tierra. Doña Carmen, que la vio desde su ventana, gritó tan fuerte que la escuchó medio pueblo. Cuando los demás salieron, la sombra ya había desaparecido detrás de la iglesia, pero no desapareció el olor que dejó, olor a moho, a humedad de cueva, a tierra que no ha visto el sol en siglos. De alguna manera, todos entendieron lo mismo sin decirlo, eso que vieron no era quien se llevó a los niños. Era lo que había quedado atrás. Lo que siempre acompañaba al que llamaba. Esa noche, nadie durmió. Las madres se sentaron con velas en las manos frente a las fotos de sus hijos. Los hombres se turnaron para vigilar desde las entradas del pueblo. El viento volvió, pero esta vez no silbaba, gemía. Y entonces, a las 3:08, exactamente la misma hora en que los niños desaparecieron la noche anterior, algo volvió a suceder. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Las puertas volvieron a abrirse solas, al mismo ritmo, como si alguien caminara de casa en casa empujándolas con la punta de los dedos. Y del cerro, desde la oscuridad más profunda, volvió a escucharse el murmullo. Pero esta vez sí pudieron entender algo. Una palabra. Una sola. Repetida por cientos de voces infantiles. Aquí. Las madres empezaron a llorar al oírlo, porque todas reconocieron esas voces. Eran las de sus hijos. O al menos algo que intentaba imitarlas. El padre Anselmo, con los ojos abiertos de par en par, susurró que ese no era un llamado humano. Que ese tipo de voces pertenecían a otra cosa. Que había leído sobre ello en antiguos textos coloniales, textos que hablaban de criaturas que vivían debajo de la tierra, criaturas que sabían pronunciar nombres humanos aunque no tenían boca. Criaturas que solo aparecían cuando alguien abría un paso. Una grieta. Una invitación. Y sin querer, San Mateo la había abierto. A las 3:09 el murmullo se detuvo. Y entonces ocurrió lo más aterrador desde la desaparición, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. No como un tañido normal. Sonaban desordenadas, frenéticas, como si alguien colgara del campanario y jalara las cuerdas con desesperación. Todos corrieron hacia la iglesia, y cuando abrieron las puertas, un viento helado los golpeó tan fuerte que los lanzó hacia atrás. Pero allí dentro no había nadie. Solo el eco del último campanazo y algo más, en el piso, justo frente al altar, había huellas. Huellas pequeñas. De pies descalzos. Mojadas, como si hubieran venido de un río subterráneo. Y formaban otra espiral. Una más grande que la del cerro. Una que no señalaba hacia afuera, sino hacia abajo. Como si algo o alguien estuviera a punto de subir. Cuando los habitantes de San Mateo vieron la espiral de huellas húmedas frente al altar, entendieron que lo que había ocurrido hasta ese momento no era más que un aviso. Algo se estaba acercando, algo que no debía estar en la superficie y que, sin embargo, parecía decidido a cruzar la frontera entre su mundo y el nuestro. Las huellas no solo estaban mojadas, desprendían un olor inconfundible a tierra enterrada durante siglos, a agua rancia que nunca había tocado el sol. El padre Anselmo, con el rostro desencajado, dijo que aquello no era obra de los niños, que ningún ser humano podía caminar dejando esa temperatura en la piedra. Estaba tan fría que comenzaba a escarcharse alrededor. Sin embargo, el detalle que paralizó a todo el pueblo fue otro. Cada huella era más pequeña que las de un niño de 7 u 8 años, pero más profundas. Como si el cuerpo que las había dejado fuera frágil, pero pesado. Demasiado pesado. Esa misma noche, un temblor leve recorrió el suelo bajo la iglesia. No fue un terremoto, no hubo sonidos de rocas fracturadas ni movimientos bruscos. Fue más bien como si algo enorme hubiera respirado bajo la tierra, haciendo que la madera crujiera suavemente y que el polvo cayera del techo en un murmullo casi imperceptible. Nadie se atrevió a salir de la iglesia. A pesar de que el miedo los consumía. Las madres se abrazaban entre sí,
Los hombres apretaban los puños y el padre Anselmo no dejaba de mirar el piso, como si esperara que la espiral se abriera en cualquier momento. Y justo cuando el temblor cesó, un sonido los atravesó a todos: risas. Risas de niños. No eran risas naturales, estaban distorsionadas, como si salieran de un pozo muy profundo o como si alguien las imitara sin entender del todo cómo reír. El sonido venía desde debajo del altar. Las madres corrieron hacia la espiral, pero el suelo comenzó a agrietarse y tuvieron que retroceder. La piedra se abrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para que escapara un aliento helado. Un vapor blanquecino que se enroscó alrededor de los tobillos de quienes estaban más cerca. Ese vapor tenía olor a humedad antigua, pero también algo más, un tenue aroma a maíz tostado, el mismo que siempre impregnaba el aire del pueblo durante las fiestas de los niños. Ese detalle fue tan aterrador que nadie pudo reaccionar. Era como si aquello que se movía bajo la tierra supiera exactamente qué olor era capaz de romperlos por dentro. No era un monstruo hambriento. Era algo que imitaba. Algo que aprendía. La grieta volvió a cerrarse con un chasquido seco, y el silencio se extendió por toda la iglesia. Fue entonces cuando el padre Anselmo dijo que debían evacuar el pueblo, que lo que estaba intentando salir no buscaba solo a los niños, sino a todos. Pero nadie quiso irse. ¿Cómo abandonar el lugar donde nacieron sus hijos, el lugar donde desaparecieron? ¿Cómo renunciar a la posibilidad de que quizá estaban vivos en algún lugar bajo tierra? Cuando comenzaron a discutir, un nuevo sonido los interrumpió: golpes. Golpes suaves, rítmicos, como pequeños nudillos tocando desde afuera. Venían de la puerta principal de la iglesia. Eran insistentes, pausados, casi educados. Golpe, golpe, golpe. Las madres corrieron pensando que quizá algún niño había logrado escapar, pero cuando abrieron, no había nadie. Solo el viento. Y en el suelo, justo en el umbral de la puerta, había una figura. Una muñeca de trapo. Pero no era cualquiera. Era una muñeca que todos reconocieron al instante. Era de Emilia, la más pequeña de todos los niños desaparecidos, una niña de 6 años que nunca salía sin su muñeca azul con botones desparejados. Pero la muñeca no estaba como antes. Ahora sus ojos de botón habían sido arrancados y cosidos de nuevo, pero en otro lugar, uno en el costado de la cabeza y otro en la espalda. La boca de hilo también había sido descosida y rearmada en una mueca torcida. Y en el centro del torso alguien había dibujado una nueva espiral, idéntica a la del cerro y la del altar. Cuando la madre de Emilia intentó tomar la muñeca, ésta cayó al suelo con un peso que no tenía sentido. Era demasiado pesada para ser de trapo. Como si estuviera llena de tierra. Don Carmelo, temblando, dijo que aquello era una advertencia. El padre Anselmo corrigió: no era una advertencia. Era una invitación. Una invitación a bajar. A recuperar a los niños. O a convertirse en uno de ellos. Pero antes de que pudieran reaccionar, escucharon un grito. No de un niño. De un adulto. Venía desde la casa de don Ernesto, el carnicero del pueblo. Corrieron todos y lo encontraron en el patio, de rodillas, señalando el pozo que había detrás de su casa. Un pozo viejo, que llevaba años seco. Algo se movía dentro. No era agua. No era un animal. Era una mano. Una mano pequeña. Asomaba apenas los dedos, temblando como si intentara alcanzar el borde. Todos gritaron al ver la piel. Era la piel de un niño, pero pálida, casi translúcida, como si no hubiera recibido luz en meses. La mano tembló. Se estiró. Y entonces, detrás de ella, otra mano apareció, pero esta no era humana. Era larga, articulada, de huesos demasiado marcados, como la extremidad de un insecto gigante. Con un movimiento brusco, agarró la mano del niño y la arrastró hacia abajo.
El grito del carnicero se escuchó por todo el pueblo. Cuando miraron el pozo de nuevo, solo quedaba el olor a humedad. Pero todos habían visto lo mismo, los niños estaban vivos. Y no estaban solos. Esa noche, nadie durmió. Las madres lloraban sin parar, los hombres afilaban machetes aunque sabían que no servirían contra aquello. El padre Anselmo abrió sus textos antiguos, buscando desesperado alguna descripción, alguna advertencia perdida en los escritos de los misioneros coloniales. Y la encontró. Había un relato sobre una tribu indígena extinta, una que vivía en cuevas profundas y prohibidas. Decía que esa tribu no robaba animales. No robaba comida. Robaba voces. Y cuerpos pequeños. Los textos hablaban de seres que tomaban la forma de los niños capturados, pero no del todo, como si copiaran una figura que no alcanzaban a comprender. Y cada 50 años, la tierra volvía a abrir la puerta. San Mateo fue fundado 51 años atrás. El padre Anselmo cerró el libro. Ya sabía lo que tenían que hacer. Pero también sabía que la mayoría no regresaría. Porque para rescatar a los niños, había que bajar. Y nadie que bajaba regresaba igual. La mañana en que los habitantes de San Mateo decidieron descender al mundo subterráneo no amaneció como una mañana normal. El sol parecía más lejano, más débil, como si hubiera perdido interés en iluminar al pueblo. El aire estaba quieto, y hasta las aves que siempre cantaban sobre los mezquites guardaron silencio, como si supieran que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Nadie habló mientras se preparaban. Las madres ataron listones de colores a los brazos de los hombres para que, si alguno encontraba a su hijo, pudiera reconocerlo aunque su rostro hubiera cambiado. El padre Anselmo llevó una cruz de madera pesada, hecha de mezquite viejo, y una botella de agua bendita que temblaba ligeramente entre sus manos. Don Carmelo cargaba un farol grande, pero sabía que su luz no duraría bajo tierra. Nada humano duraba ahí abajo. Fueron al pozo donde vieron por última vez la mano del niño. Los hombres improvisaron cuerdas, las madres rezaban entre jadeos, y el viento sopló por primera vez en días, como si intentara detenerlos. Pero el padre Anselmo dijo algo que congeló a todos: si no bajamos hoy, ellos subirán mañana. Y con eso, comenzó el descenso. La cuerda crujía con cada peso, y el pozo parecía no tener fin. Era demasiado profundo para ser obra humana. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de una sustancia negra, pegajosa, que emitía un olor a fermento antiguo. Pero no eran solo paredes, a veces, al rozarlas, los hombres sentían que algo se movía bajo la superficie, como si la piedra respirara. Después de varios minutos, el pozo se abrió en una cámara amplia. El farol de don Carmelo iluminó apenas unos metros, pero lo suficiente para que todos vieran lo imposible. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Dibujos infantiles. Espirales. Manos pequeñas. Figuras humanas sin ojos. Y entre ellas, un dibujo repetido más de 20 veces, un gigante delgado, de piernas larguísimas y brazos como ramas. Los niños lo habían dibujado. Los niños lo habían visto. Continuaron avanzando por un túnel estrecho que conducía hacia abajo, serpenteante, húmedo, lleno de ecos. Al caminar, escucharon pasos detrás de ellos, como si alguien los siguiera a distancia. Al voltear, no había nadie. Pero los pasos continuaban. Más adelante, encontraron algo que los dejó sin aliento. Ropa. Ropa de los niños. Camisetas. Zapatitos. Una pañoleta roja que doña Carmen había cosido a mano para su hijo. Todo estaba doblado cuidadosamente sobre la tierra, como si alguien hubiera preparado una ofrenda. «Están vivos», susurró una madre con voz rota. «Están vivos». Entonces lo escucharon. Un llanto. No un llanto humano, no exactamente.
Era como si una garganta desconocida imitara el sonido de un bebé llorando sin entender cómo hacerlo. Venía del fondo del túnel. Las madres corrieron primero, seguidas por los hombres. Y al llegar a una enorme cavidad subterránea, vieron algo que jamás olvidarían mientras vivieran. Había niños. Sí. Niños. Pero no eran los suyos. O no del todo. Tenían sus ropas, sus estaturas, incluso algunos gestos. Pero sus ojos no estaban bien. Estaban completamente negros, como si sus pupilas se hubieran dilatado hasta tragarse el iris. Sus movimientos eran torpes, como si sus cuerpos fueran marionetas recién aprendidas. Algunos tenían la piel manchada de tierra, otros tenían manos demasiado largas, como si algo hubiera intentado reconstruirlos sin recordar exactamente cómo era un humano. Cuando las madres los llamaron por sus nombres, los niños voltearon al mismo tiempo con una precisión escalofriante, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Y sonrieron. Esa sonrisa no era humana. Era demasiado ancha. Demasiado tensada. Demasiado vacía. Una de las niñas, la pequeña Emilia, avanzó hacia su madre. Caminaba raro, como si cada paso fuera nuevo para ella. La madre, temblando, abrió los brazos, llorando de alivio. Pero el padre Anselmo vio algo detrás de la niña, una silueta enorme que se movía en la oscuridad, inclinándose para no chocar con el techo. «Aléjense», gritó, pero era tarde. De la oscuridad surgió la criatura. Era más alta de lo que imaginaban, tanto que incluso agachada casi tocaba el techo. Su piel parecía hecha de arcilla húmeda. No tenía ojos, pero sí una boca larga, que se abría y cerraba como si intentara imitar respiración humana. Sus brazos eran delgados y muy largos, con articulaciones adicionales que no pertenecían a ningún animal conocido. Y, peor que todo, se movía en silencio absoluto, como si sus pies no tocaran el suelo. Los niños, las cosas que se parecían a los niños, se colocaron detrás de la criatura, como un ejército obediente. La criatura inclinó su cabeza de barro hacia los humanos. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba, habló. No con su propia voz. Habló con las voces de los niños. Todas juntas. Superpuestas. Como si las hubiera tragado y luego reproducido sin comprenderlas. Aquí, 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 era un coro imposible, un sonido que rompía algo dentro del pecho. Las madres lloraban, pero no se acercaban. El padre Anselmo dio un paso adelante, sosteniendo su cruz. La criatura imitó el movimiento, inclinando su cuerpo hacia él. Y entonces, como si reaccionara a la cruz, retrocedió unos centímetros. No mucho. Solo un poco. Pero lo suficiente para que todos entendieran que la criatura no toleraba el símbolo. Es un guardián, murmuró el padre Anselmo. Protege lo que ha tomado. De repente, algo más ocurrió. Entre los niños deformados, se movió uno distinto. Uno más humano. Más completo. Era Mateo, el hijo del carnicero. Sus ojos sí tenían pupilas. Sus manos eran normales. Estaba vivo. ¿Entero? Y le susurró algo al padre, con una voz débil, no somos nosotros. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura lanzó un grito agudo, un aullido de rabia que hizo temblar toda la caverna. Las paredes comenzaron a fracturarse. La criatura avanzó. Los falsos niños también. La tierra se abrió bajo los pies de varios hombres. El mundo se convirtió en caos. Y entonces el padre Anselmo, con un valor que nadie imaginó, corrió hacia la criatura, levantó su cruz, y gritó una oración tan fuerte que resonó como un trueno bajo tierra. La criatura se estremeció. Retrocedió. Y por primera vez, pareció tener miedo. El techo comenzó a derrumbarse. Rocas cayendo por todas partes.
Gritos. Llantos. El padre Anselmo le gritó al pueblo que huyera, que tomaran al verdadero niño, Mateo, y escaparan. Y así lo hicieron. Corrieron con él, subieron por la cuerda, sintiendo las vibraciones de algo enorme ascendiendo detrás de ellos. Las manos de la criatura casi alcanzaron el borde del pozo, pero un derrumbe final selló la entrada para siempre. La tierra se cerró. El sonido desapareció. El silencio volvió. Solo sobrevivió un niño. Los demás nunca regresaron. El pueblo lloró durante meses. Años. Mateo creció, pero nunca volvió a hablar de lo que vio. Solo decía una frase, siempre la misma, cada vez que le preguntaban por los otros niños, ellos no eran los únicos que vivían allá abajo. San Mateo fue abandonado un año después. Las casas quedaron vacías. Las puertas abiertas. Y cada 3 de febrero, a las 3:08 de la madrugada, los habitantes de los pueblos cercanos dicen escuchar el mismo sonido, risas. Risas de niños. Risas imitando. Risas llamando. Aquí,